Bienvenidos y bienvenidas, este es el resumen semanal de La Opinión y Sin Galera, aquí con mi compañero Rafael Flyman. Con Juanita Lafaz vamos a repasar las novedades más importantes que ocurrieron en el transcurso de esta semana en materia de noticias, comenzando por supuesto por lo que tiene que ver con el coronavirus COVID-19, porque entramos en octubre y finalmente, ahora sí, rigen las nuevas medidas dispuestas por el gobierno nacional, las medidas de pospandemia o las medidas de postelecciones o posderrota electoral de las PASO, lo que significa que, por ejemplo, entramos en esta instancia de al aire libre podemos sacarnos el barbijo. Ay, gracias. No, pero al aire libre. Todavía en espacios cerrados. No, al aire libre, en espacios de cines, trabajo, teatro y cosas, eso. Cines, teatro, espacios de trabajo, comercio, transporte público. Todo eso tiene que ser con barbijo. Por ejemplo, vos podés salir a caminar, Juanita, sin barbijo. Qué lindo. Ya era hora también. Pero llévate uno en el bolsillo. Sí, por la duda. Imagínate, si en el camino te da sed y querés comprarte un agua, tengo que entrar y con barbijo. Al negocio tenés que entrar con barbijo. Hay un montón de actividades, las actividades económicas, culturales, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, deportivas, recreativas, sociales, un montón de actividades que comienzan a flexibilizarse a partir de estas nuevas medidas. Una cosa importante es que la normativa dice que muchas de las actividades que comienzan a funcionar lo van a hacer con un aforo del 50% de lo habilitado y con la particularidad de que en el caso de boliches, eventos culturales, recitales, eventos masivos, etcétera, tiene que haber un control respecto de la vacunación. Es decir, puede haber eventos de más de 1.000 personas con el 50% del aforo, siempre y cuando estamos hablando de esquema completo de vacunación. Esquema completo de vacunación con primera dosis y con test negativo. ¿Quién va a controlar eso? Nadie lo sabe. Imagínense, en San Pedro los boliches funcionan desde hace muchísimo tiempo, menos antes de que se habilitaran estas cuestiones, y no estoy seguro si a alguien le pidieron el cartoncito de la vacunación cuando iba a entrar. Pero bueno, estamos en ese tránsito. San Pedro es el distrito con menor porcentaje de personas con vacunación completa, con esquema de vacunación completa, es decir, con las 2 dosis de la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Esto es un informe que publicó la Noticia 1 esta semana, que está publicando está comparando en cada sección electoral cómo van los distritos en materia de aplicación de las vacunas según la sala de situación del Ministerio de Salud de la provincia. Y eso establece que San Pedro es el que menos porcentaje tiene, el que más es Capitán Sarmiento, que además es una de las ciudades más pequeñas igual dentro de del distrito, de la segunda sección electoral, bien digo. San Pedro está por debajo incluso de las ciudades más grandes como Pergamino, San Nicolás y Zárate. De todas maneras es la que sigue, ¿no? San Pedro, San Nicolás, Zárate, sí. Después viene San Pedro, que tiene unos índices generalmente elevados como los de esas ciudades, pero mira, ¿ves? Somos el de menor porcentaje, sí, de esquema completo de vacunación. Esta semana tuvimos la novedad de que aparecieron muchos casos entre adolescentes. Hubo 12 casos confirmados entre adolescentes, entre ellos muchos que participaron de algunas fiestas, fiesta de cumpleaños de 15, reuniones sociales en viviendas, y que obligaron a aislar a burbujas de 2 colegios, a una burbuja de un club, porque uno de los contagiados era deportista, y además implicó que más de 170 personas, 176 personas fueran aisladas e hisopadas, ¿sí? El último dato que tuvimos sobre eso es que la última tanda de hisopados dio toda negativa, así que eso es una buena noticia. Seguramente para el comienzo de la semana que viene, para el lunes o martes, ya van a estar liberados y van a poder retomar sus actividades después de este periodo de aislamiento, ¿no? Y la novedad de la semana, sin lugar a dudas, tiene que ver con esto que les contamos en exclusiva en La Opinión y Sin Galera, que es el asunto del narcoavión. El narcoavión, ¿qué pasó? Una causa federal que tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay secuestró ese avión que vemos ahí en el aeroclub local, en el aeródromo propiamente dicho, digamos allí en la pista, porque
Eso es una causa que investiga la justicia federal en conjunto con la justicia uruguaya. Hace una semana secuestraron, después de una larga investigación, 400 kilos de cocaína en Uruguay, y en ese marco secuestraron un avión vinculado a esta actividad ilícita, porque lo que sucedería es que cargarían droga en Paraguay para llevarla a Uruguay con logística y pasos por la Argentina. Y en Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, en una estancia en la zona rural, secuestraron otro avión. Gendarmería llegó aquí al Aeroclub de San Pedro el jueves por la tarde y estuvo durante casi 12 horas trabajando en el lugar para dejar incautado, así bajo depósito judicial, ese Cessna que veíamos ahí, que se desconoce quién aterrizó. ¿Quién lo manejó? Claro, quién pilotó, quién aterrizó en ese lugar, con cuántas personas iba, lo dejó ahí en la pista, en el aeródromo, y se fue. Las cámaras de seguridad se fueron entregadas a la justicia. Habrá que ver cómo avanza esa investigación. Un informe de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad del Gobierno Municipal dio cuentas de que en el mes de septiembre, el mes que acabamos de dejar, hubo una gran cantidad de accidentes de tránsito, y que 7 de cada 10 accidentes, el 70% de esos 62 accidentes que se produjeron en el mes, involucran a una motocicleta. Es decir, que 7 de cada 10 accidentes tienen a una moto como protagonista. Un número que es realmente alarmante. Uno de esos choques en moto ocurrió el miércoles pasado, alrededor de las 2 de la tarde, un poquito más, en Ituzaingó y General Pueyrredón, donde chocaron una camioneta Renault Duster con una motocicleta marca Gilera tipo DAX. Un joven, ahí vemos el accidente, el joven que circulaba en la moto, un chico de 19 años, identificado como Kevin Guevara Unirain, fue trasladado al hospital, a La Guardia, en principio con escoriaciones. Después establecieron que tenía una fractura en la cara, en la zona del pómulo, debajo del ojo, incluso detrás del ojo, y eso obligó a que establecieran la necesidad de que sea revisado por cirujanos maxilofaciales. Por lo tanto, el lunes va a ser trasladado a un centro de mayor complejidad para evaluarlo, ¿no? y verificar si efectivamente necesita una intervención quirúrgica. Hay riesgo de que las lesiones puedan comprometer la vista de Kevin, ¿no? Así que seguramente en el transcurso de la semana que viene podremos tener detalles, saber cómo le van con esos estudios. La Dirección de Tránsito confirmó esta semana también que van a empezar a difundir una campaña para concientizar a la población respecto de cómo debe estacionarse en la vía pública cuando uno circula en moto. Sí, es algo... Bueno, mira, esas motos están estacionadas en la zona del bulevar. Uno de los problemas en la zona del bulevar es que estacionan arriba en la vereda, sí, en el césped, en la plaza, en el espacio público. Y ahí todas esas motos están estacionadas de una manera que no corresponde, porque hay que estacionar a 45 grados en dirección a como corre la calle, y con digamos, la parte delantera de la moto hacia la calle, es decir, al revés de cómo están esas, ¿no? Sí, estarían mal estacionadas. Claro, y no solo pasa en la costanera, sino que pasa en toda la ciudad. Mira, la segunda moto que vemos ahí, la roja, esa motocross roja, esa está correcta a 45 grados, pero debería estar al revés, digamos, con el frente de la moto hacia el otro lado, hacia la calle. Claro, esa es la modalidad, la manera en la que debe estacionarse. Y en la zona céntrica, en las calles, hay que estacionar en el cajón de motos, y si no hay cajón, hay que estacionar justo antes de la línea amarilla. La línea amarilla. Justo antes de la línea amarilla. Claro, viste, en la cuadra donde está la línea amarilla, bueno, justo antes. El asunto es que hay mucha gente en San Pedro que estaciona en la línea amarilla, viste cómo es. O arriba en la vereda. Claro, y ese es el tema. Están tratando de que la gente deje de estacionar la moto arriba de la vereda, porque no corresponde. Hay que estacionar en el cajón de motos o un tramito antes de la línea amarilla. Van a hacer una campaña de concientización y después van a empezar, por supuesto, a controlar y cobrar multas. Hablando de multas, el fin de semana pasado volvió la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en el marco del programa Alcoholemia Cero volvieron a hacer controles. Controlaron alrededor de 400 vehículos, de los cuales solo 3
conductores tenían alcoholemia positiva. Mucho mejor que el anterior, porque el anterior habían agarrado 40, si no me equivoco. Muchísimo mejor, así que está bueno, digo, la gente está entendiendo que debe conducir sin consumir alcohol, ¿no? Esta semana el gobierno municipal finalmente inauguró las salas de internación, el nuevo sector de internación del hospital, una obra muy importante que desarrolló con fondos del gobierno nacional. Ustedes recordarán que a raíz de esta de la obra, que así estamos viendo las imágenes, a raíz de esta obra tuvo que alquilar en la Clínica San Pedro. El plan era que la obra se ejecutara para inaugurar en noviembre, pero bueno, como estuvieron las elecciones, como la cerró la clínica, hubo que acelerar un poco el trámite, así que antes de las elecciones ya tenemos aquí hoy 1 de octubre, para el 1 de octubre inauguradas estas salas. Fue un acto emotivo, así la jefa del servicio de enfermería leyó una carta que nosotros habíamos publicado en La Opinión para saludar y celebrar a los trabajadores de la salud del hospital, así que estuvo bueno ahí. Mientras tanto, en la Clínica San Pedro siguen esperando por el cobro de sus salarios. No cobraron el salario de agosto, que tenían que cobrar los primeros días de septiembre. Ahora el último compromiso que hay es el que asumieron los presuntos nuevos accionistas en una reunión que mantuvieron con el gobierno, con el secretario de gobierno Pablo Blamick y con el secretario de coordinación Ramón Salazar el jueves. La reunión, ahí los vemos, están los representantes de la clínica con Ramón Salazar y con Pablo Blamick. La reunión se desarrollaba en el Palacio Municipal. Allí en ese marco, estas personas, presuntos nuevos accionistas o presuntos nuevos representantes de la clínica, se comprometieron a pagar el lunes los sueldos adeudados de agosto. No sé si van a pagar los de agosto y los de septiembre, porque ya el lunes deberían pagar los sueldos de septiembre, o sea, ya tienen 2 meses adeudados. Ese compromiso, lo hicieron durante esa reunión, mientras el intendente Cecilio Salazar decía aquí en esta mesa, en una entrevista que mantuvo en exclusiva, una larga entrevista que los invito a compartir, la pueden ver, ahí lo tenemos, lo pueden ver en el canal de YouTube, Sin Galera TV, es para sentarse a prestarle atención y verlo. Fue la larga pero muy entretenida entrevista que hizo Lili el jueves. Mientras Lili Salazar decía acá en esta mesa que él no iba a recibir a la gente de la Clínica San Pedro porque no estaba, le parecía, dejó sentadas sus sospechas respecto de lo que puede estar pasando ahí, pero bueno, mientras tanto estaban recibiéndolo. Hablando de la Clínica San Pedro, el ex diputado Polimante pidió expropiarla, o sea, elevó una propuesta para que trabaje en el Consejo Deliberante y el Ejecutivo para llevar a la legislatura una iniciativa que permita declararla como sujeta a expropiación para que el gobierno de la provincia ejecute esa expropiación. Y hablando de salud, en esta semana tuvimos varias novedades. Sayago fue confirmado como nuevo director de asistencia primaria. Esto es el coordinador, el responsable de los centros de salud. Ahí lo tenemos a Sayago. Y otro de sus compañeros del combate contra la pandemia, el jefe de laboratorio Adrián Spotti, fue confirmado, anunciado como nuevo director asociado del hospital. El hospital tiene previsto la figura del director asociado, que sería como un subdirector, director médico asociado, ¿no? Y todo indica que es la transición para que en diciembre su aldea deje el cargo y quede al frente del hospital el bioquímico Adrián Spotti, ¿no? También hablando de salud, el gobierno está pensando en la nueva Secretaría de Salud, puesto que Creus va camino a ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Hay varios nombres en danza. Ramón Salazar lo quería Edgar Britos dijo que no. Todo indica que Cecilio Salazar quiere una mujer para ese cargo, que es una mujer de carrera. Habrá que ver si eso resulta finalmente. Creo que todavía hay que esperar un poco para saberlo. Para saberlo y para el planteo, ¿no? Porque hay un debate interno ahí que seguramente se resolverá en los próximos días. También esta semana en el gabinete hubo renuncias. Renunció Ana Lucchesi, que era la delegada de Río Tala. Ana Lucchesi había reemplazado a Domingo Bronce cuando falleció. Obviamente
la vara de Domingo Bronce era muy alta, parece que no cumplió con las expectativas, le pidieron que dé un paso al costado y asumió Walter Díaz, que es un productor de batatas, así lo vemos con el secretario de gobierno que lo puso en funciones este viernes, expresidente de Las Palmeras, un hombre del deporte, que es un reconocido vecino de Río Teré, que ahora es el nuevo delegado municipal. Y también en materia política les cuento que el Consejo Escolar va a homenajear al fallecido Fernando Nano Cajide, consejero escolar que murió en funciones por COVID-19 en el transcurso de la segunda ola de este año. Lo va a homenajear, digo, porque van a bautizar van a bautizar la sala de sesiones del Consejo Escolar con el nombre de Fernando Cajide. Fernando Cajide fue electo 3 veces consejero escolar, falleció en el transcurso de su tercer mandato como víctima, una de las tantas víctimas, de las 238 víctimas, sí, 238 víctimas de coronavirus COVID-19 que tenemos en San Pedro. Cuento que esta semana, Juanita, estuvimos trabajando con el tema de este incendio que sufrió Claudia Zárate. Sé que es uno de los temas de tu top 5 de más leídos en esta semana, y la vemos a la pobre Claudia que nos abrió las puertas de su casa. Quizás este sábado volvamos a ver cómo está la casa ya a una semana del incendio. Agradeció la solidaridad de muchos porque realmente perdió todo y hubo mucha gente que la ayudó. Esta semana también hubo novedades en materia del conflicto de la familia Rey con camioneros. Iba a haber una reunión en el Consejo Deliberante que al final se suspendió, y hubo una orden judicial que fue a cumplir el oficial de justicia en la planta, porque el Foro Laboral pidió una documentación en las cámaras de seguridad en el marco de la causa que comenzó cuando suspendieron empleados. El asunto es que llegaron el mismo día, por la causa de la suspensión, el mismo día en el que la empresa despidió a esas personas que habían sido sancionadas. El argumento del despido es que fue con causa justa, porque no se puede despedir sin causa, y que la causa es que están involucrados en la misma causa penal, en la investigación penal por extorsión y coimas, en la que están involucrados los referentes de camioneros. Habrá que ver qué dice el Foro Laboral en ese sentido, pero enviaron a hacer esta diligencia judicial que se cumplió en el transcurso de esta semana. Pasamos al ámbito judicial y policial, Juanita, si te parece. Tenemos que confirmar que el segundo juicio del caso Florencia Cresta será por jurados, ¿sí? Hay un involucrado que está imputado como autor y hay otro que está involucrado como encubridor. Lo del encubridor todavía está frenando la fecha de debate, pero ya está confirmado que el debate va a ser en la modalidad de juicio por jurados. Otro caso que llevaron a juicio fue el de un hombre que está acusado de haber abusado de su hija de 5 años. Fue denunciado primero por su expareja, la mamá de la nena, y después por la abuela. La mamá de la nena falleció. Hay elementos probatorios importantes para permitir la elevación a juicio y seguramente será condenado por ese aberrante delito. Otro caso similar de abuso tiene que ver con un efectivo de la Gendarmería Nacional que trabaja aquí en San Pedro, en la dirección vial de la Gendarmería, en el puesto vial que tiene Gendarmería aquí en San Pedro, que fue detenido por violencia de género porque le había pegado a su pareja y a la hija de su pareja de 24 años, y resulta que ese conflicto se suscitó porque la hija menor de la mujer, de 11 años, le contó que él había abusado de ella. Estamos hablando de lo que se denomina abuso simple, pero que por supuesto está agravado por la situación de que es el padrastro, digamos, es alguien que tiene responsabilidades de guarda para con la víctima, ¿no? Y otro caso que va a juicio es el de estas dos mujeres que en el caso Nápoles, recordarán ustedes el asesinato de un turista de La Matanza que estaba allí en Nápoles una noche y lo mataron de una puñalada. Nazareno Monzón es el declarado culpable por ese delito y fue condenado, pero en la investigación hubo algunas cuestiones como el relato que hicieron estas dos mujeres respecto de esa noche, diciendo que estaban ahí, que vieron todo, pero habían llegado más tarde. Por lo tanto, el fiscal Marcelo Manso las acusó de falso testimonio. Y además, una cuestión importante:
Manso las lleva a juicio con la intención de que cumplan una condena de prisión efectiva por haberle mentido a la justicia, ¿no? Así que es importante lo que pueda ocurrir en ese marco. Y nos vamos, Juanita, sin dejar de repasar las cuestiones vinculadas al ámbito cultural. Empiezo por atrás, empiezo por el Festival de Clown. Vamos a tener un fin de semana largo muy activo. Sí. Este fin de semana largo vamos a tener el regreso del Festival de Clown de Cuarta Pared, que tuvo allí el regreso con la cena el fin de semana pasado, después de un año y medio sin funciones. Pudieron hacer la cena a sala llena, a aforo completo en realidad, porque tienen que respetar un aforo. Fue una alegría para el arte y la cultura local que ese espacio, el espacio cultural más importante que tenemos en San Pedro, haya reabierto sus puertas para recibir al público. Fue muy emotivo, sin lugar a dudas. Y ya están preparándose porque el fin de semana largo, van a tener la fiesta anual que el año pasado no pudieron hacer, pero que este año sí se va a desarrollar, que es el Festival de Clown. Ese fin de semana largo también vamos a tener el primer evento masivo en pandemia, que es la fiesta de las colectividades. Correcto, la fiesta de las colectividades organizada por la municipalidad y las organizaciones que representan a los inmigrantes en San Pedro, con algunas novedades, además de las clásicas como la italiana, la española, la mallorquina, la vasca. Vamos a tener a la venezolana, que tiene una comunidad importante en San Pedro, vamos a tener a la chilena, vamos a tener a la japonesa, por supuesto está la alemana también, estamos así representados. Por supuesto hay una cantidad importante que van a trabajar y van a poner de lo suyo para hacer actividades culturales, con carpas culturales, actividades gastronómicas y por supuesto shows en el escenario. Lo más fuerte del escenario está el sábado. Viene Yacaré Manso, que es un artista correntino del nuevo chamamé, que es muy interesante, Juanita, te lo súper recomiendo para que vayas a verlo. Y después va a cerrar ese día, el sábado, los manceros santiagueños de Leocadio Torres, una de las dos vertientes de estos históricos mentores de la chacarera santiagueña, nada menos que los manceros santiagueños, sin lugar a dudas, uno de los grupos folclóricos más grandes de la historia del folclore nacional, que fundaron Onofre Paz por un lado, Leocadio Torres por el otro, después se separaron y cada uno siguió con su grupo. Sí. Onofre con los manceros santiagueños, Leocadio con los manceros santiagueños de Leocadio Torres. Leocadio Torres falleció, pero su hijo siguió la tradición de su padre, así que ese es el grupo que vamos a tener en la jornada, además de espectáculos ligados a las... sí, lo que vendrá a ser danzas culturales de cada país y todo eso. También vamos a tener artistas locales como Leo Bellón, como Lara Iglesias, así que va a estar bueno para que vayamos a verlo. Toca una banda de rock que se llama Fusión, hay cosas interesantes para ir a ver, hay escenario los 2 días, desde las 2 de la tarde hasta entrada de la noche, en el paseo público con distanciamiento. La recomendación es que usen barbijo aunque estén en burbuja, así que ya saben cómo viene la mano. Y ese fin de semana largo también se produce el primer evento masivo privado, que es la actuación de la banda de cuarteto cordobés La Conga en el Estadio Municipal, una iniciativa del productor Claudio Riva, que apostó por esta, que es una de las bandas más convocantes del momento, y que viene girándose un montón ya desde que se puede, llenando lugares en todos lados. Hace poco tocaron en el Teatro del Círculo en Rosario, teniendo una gran convocatoria. Son una banda que tiene mucha gente, que incluso aquí en San Pedro mucha gente que se organiza para ir a verlos a donde toquen. Así que es una sorpresa importante. Ya se vendieron todas las plateas. No, ¿en serio? Sí, están vendiendo solamente la popular y el campo de parado, digamos, que uno puede ir con reposera y con mate. Ese es un muy buen dato. Y además, en el ámbito cultural se están haciendo tratativas para tener 2 grandes recitales de acá a fin de año, además de también en el estadio, organizados por otras productoras, pero que ya han hecho tratativas en el gobierno municipal para hacer consultas, para ir viendo. Uno de ellos es... que incluso tiene fecha, sería el 27 de noviembre en el estadio. Faltan algunos detalles para confirmarlo, pero esa es la fecha elegida. Estamos hablando de la visita a San Pedro de uno de los íconos del rock en la Argentina, de Sky Bailinson, Sky y los Faquires. Sky es el guitarrista histórico de Los Redondos, la otra pata de Los Redondos junto con el Indio, ¿no? Así que ahí lo vemos a Sky con su Gibson SG.
todo indica que esto está encaminado. Habrá que ver si finalmente se confirma y tenemos esa posibilidad de ver a Sky antes de que cumpla 70 años. Cumplen 70 ¿En serio? en enero. Mira vos. Sí. Así que en una de esas tenemos la suerte de poder tener ese primer show, que sería el primero de unos cuantos que van a poder desarrollarse a partir de ya noviembre en San Pedro. Este es uno. Otro de los que está interesado es Elegante. Sí, ¿Elegante que qué? Ese mismo que está pensado para que venga a fines de diciembre. Vino el representante de San Pedro este martes. Y bueno, parece que indica que a fines de diciembre vamos a tener novedades. Están hiper interesados en traerlo a Elegante, y también, digamos, la fiesta sería en el estadio, que es un lugar donde puede tener una convocatoria importante. Uno de los artistas del momento, sin lugar a dudas, ¿no? Así que estamos hablando de La Conga, que es uno de los grandes artistas de las bandas convocantes que hay en el momento en el cuarteto. Sky, que es uno de los íconos de la historia del rock en el país. Elegante, que es uno de los mayores artistas de la actualidad, ¿no? Y también están pensando en otros artistas que se han venido a contactar a través de las productoras para pensar en San Pedro como una plaza más para el desarrollo de eventos artísticos, culturales, espectáculos, shows, recitales de carácter nacional. Así que muy bueno eso. Muy bueno, muy interesante. Y nosotros nos vamos a ir, no dejen de pasar este sábado por Sin Galera, por el canal de YouTube, por APA 91.5, para ver el show de noticias que preparamos junto a Lili Berardi como cada semana. Pero los vamos a dejar, Juanita, con tu resumen del top 5 de lo más leído de la semana. Qué loco esta semana, ¿no? Sí, esta semana un montón de noticias muy diversas, así que bueno, para que estén atentos, esperemos que lo disfruten y nos encontramos el sábado en el show de noticias. Hasta cualquier momento. Bienvenidos y bienvenidas, este es el resumen semanal de Juanita Reportera, donde les voy a estar mostrando el top 5 de las noticias más leídas. Esta es la noticia más leída de esta semana. Tras el incendio en San Martín y Rivadavia habló la víctima. Tengo que empezar de nuevo, perdí todo. El domingo por la tarde los bomberos voluntarios sofocaron un incendio en una vivienda ubicada en calle San Martín. Allí vive Claudia Zárate con su hija. Lo perdieron todo: los muebles, la ropa, la comida para su hija intolerante al gluten, la mercadería del comercio e indumentaria deportiva, dinero que tenía ahorrado, y la casa que alquilaba corre riesgo de derrumbe. Esta es la segunda noticia más leída. Caso Nápoles, 2 mujeres van a juicio oral por falso testimonio. El 14 de noviembre de 2016, Pedro Caballero, de 24 años, fue asesinado por Nazareno Monzón, de 33, en el interior del pub Nápoles. Después de 5 años de ocurrido el hecho y con el asesino preso, se va a desarrollar un segundo juicio correspondiente a una causa iniciada contra 2 jóvenes que mintieron ante la justicia. En nuestro top 3, Sky Elegante en tratativas para tocar en noviembre y diciembre en San Pedro. El histórico guitarrista de Los Redondos tiene casi todo listo y tocaría el último fin de semana de noviembre. El representante de Elegante estuvo en San Pedro este martes y su plan es que el joven artista se presente en diciembre. Ambos espectáculos están previstos para desarrollarse en el estadio municipal. Este es el cuarto puesto. Coronavirus, más de 150 aislados por casos positivos entre adolescentes. Más de 10 contagios entre menores de edad provocó que las autoridades sanitarias dispusieran hisopar a todos sus contactos estrechos que participaron en eventos como cumpleaños y reuniones sociales. Además, hay varias burbujas escolares y hasta deportivas aisladas por prevención. La pandemia no se terminó, advirtió Sayago y recordó, los grupos de amigos también se tienen que cuidar. Esta es la quinta y última noticia de este resumen. Salazar sobre Iván Paz. Los chicos crecen, algunos bien y otros mal. Una decepción más disparó el intendente Cecilio Salazar cuando se lo consultó sobre Iván Paz, el joven concejal que se impulsó en 2013 a la carrera política y que antes de las PASO pidió licencia en su banca para evitar ser de parte del grupo Partido Fe que se integró al bloque de Frente de Todos. ¿Y con Iván qué pasó?
y algo incierto. Porque Iván, nace, crece y se desarrolla en el partido FE, o sea, fue un candidato ignoto para todos, un chico joven, muy ilusionado con cambiar las cosas y demás, ahora está de licencia. Los chicos crecen. Los chicos crecen, se fue... a veces algunos crecen bien y otros crecen mal. ¿Se puede contar? ¿Lo hablaron? ¿Te dijo, mirá, Cecilio, yo no? No, lamentablemente conmigo no vino a hablar en ningún momento de la situación. Hasta aquí el top 5 de la semana de hoy. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales como Sin Galera y seguirnos por YouTube como Sin Galera TV. Nosotros nos encontramos en el próximo top 5.